Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, uma igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Anita, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir mucho más todas las promesas de vida abundante que Dios nos da. Y a través de la palabra que es la Biblia. Y hoy estudiando más, escudriñando más la palabra, conociendo más de ese Dios, invitamos a usted que ya está con nosotros en el ministerio y a usted que aún no conoce, venga a conocer más del ministerio Agua Viva. Entre en la página web ministerioaguaviva.net para que vea toda la programación, todo quién somos, qué hacemos, también para se agregar y escuchar más la radio Vineyard, la radio que tiene alabanzas 24/7 y juntos conociendo más la palabra y también viviendo todo que Dios tiene para de propósito a cada uno de nosotros, ¿no? Así es, así es. Amén. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui estamos estudando as parábolas de Jesus. Já estudamos 5 parábolas e vamos seguir as parábolas de Jesus. E hoje vamos estudar a parábola de las cosas nuevas e las cosas viejas. Muchas veces pensamos que viejo es trapo que se va a basura, pero de verdad no, tiene muchas cosas viejas que nos ayudan a tener una relación más cercana con el Señor. Entonces, para traer este estudio, invitamos a nuestro hermano Carlos, que está por ahí. Ahí está. ¿Cómo está mi hermano? Un abrazo, hermano, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes y qué gusto verte después de tanto tiempo, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, de verdad, qué interesante este tema que nos trae esta parábola en cuanto a los tesoros nuevos y viejos, las cosas nuevas y las cosas viejas. Y creo que rara vez, hermanos, hermano Darcio, nos ponemos a pensar en esto, ¿eh? Porque normalmente a mí me gusta lo nuevo, no sé a ti, Sí, no sé sí. a ustedes. Sí, lo nuevo es siempre mejor, ¿verdad? Bueno, es lo que creemos Ahí nosotros. es lo que creemos. Es nuestra cultura y siempre buscamos lo nuevo. Lo viejo, aunque sea valioso, aunque sea útil, pues pasa a ser obsoleto después que salen cosas nuevas, especialmente en este mundo hoy de tanta tecnología, de tanto avance, de tantos cambios cada día. La Sí. computadora de hace 10 años al día de hoy, para muchos ya es obsoleta, ya es vieja, no sirve. No vamos a 10 años, vamos a 3 años y medio. Bueno, no quise ir tan cerca para no sentirnos mal, pero así es, los carros de hace 10 años, 11 años, 20, aunque trabajen, aunque cumplan el mismo propósito de un carro nuevo, para muchos ya no tienen valor, para muchos ya no sirven. Entonces, este mundo nos lleva a pensar, a cambiar nuestro pensamiento y muchas veces, hermanos, hermano, es así en las escrituras. Muchas veces creemos que la palabra de Dios, la más valiosa, es la más nueva, aquella que aplica a mi vida. Y se nos olvida que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, lo maravilloso de esto, antes de ver el versículo, hermanos, hermano Darrio, lo maravilloso de esto es que ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aplican a toda nuestra vida en cualquier momento. De verdad, ellos se complementan, ¿verdad? Ellos se complementan. Y en ese complemento encontramos nosotros la respuesta, encontramos la ayuda, pero lo más valioso, encontramos a Dios, hermano. Amén. Y Amén. esto es maravilloso. No es el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios del Nuevo Testamento, no es el Dios del día de hoy. Es uno solo que se complementa, como bien dices tú. Sí. Y ahí es donde tenemos que poner atención, porque nuestro Señor Jesús en esta parábola de verdad hace una pregunta, pero ¿qué les parece si vemos qué es lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 51 al 52? Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron:
Sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escribe docto en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Wow, qué interesante esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y más que nada porque comienza con una pregunta. Eh, les pregunta a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y esto nos debe de llevar a pensar a nosotros. Conocemos los tesoros escondidos de las Escrituras. Conocemos estos tesoros nuevos y viejos de los cuales habla nuestro Señor Jesucristo, de los cuales les pregunta a sus discípulos. Ahora, esta es una pregunta, hermanos, que debemos hacernos. Una pregunta que nos debe llevar a pensar en nuestra relación con Dios. ¿En qué tanto conocemos las Escrituras? ¿En qué tanto entendemos las Escrituras? Si la palabra de Dios tiene algún valor para mí, si estamos dispuestos a compartirlos con los demás. ¿Por qué? ¿Por qué estas preguntas? Porque estas preguntas, hermanos, son las que nos van a ir mostrando y ayudando a entender esos tesoros de los cuales habla nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos van a llevar a pensar en cómo es nuestra relación con Dios. Nos van a ayudar a entender cómo es nuestra comunión con Dios. En el versículo 51 de Mateo, cuando el Señor Jesús hace esta pregunta a sus discípulos, ¿habéis entendido estas cosas? Fíjate qué interesante, porque el Señor Jesús no está haciendo la pregunta solamente por hacerla. No está simplemente tratando de crear un tema de conversación con sus discípulos, sino se está haciendo una pregunta que necesita una respuesta. Una pregunta que tiene que llevar a los discípulos a pensar. Primero, en la pregunta y segundo, en estas cosas que ya han escuchado. Estas cosas que el Señor Jesús les pregunta para que den una respuesta. Una pregunta que hace el Señor Jesús que necesita una respuesta, pero también una pregunta que habla de conocimiento, porque dice, ¿habéis entendido estas cosas? Ya los habían escuchado, ya lo habían vivido, quizá algunos, otros entendido bien. Pero cuando el Señor Jesús nos pregunta, hermano Darcio, cuando el Señor Jesús nos pregunta, la verdad que la respuesta tiene que ser muy sincera, porque a Él no podemos engañarlo, porque no podemos mentir. Por esto decía hermano Darcio que tenemos que pensar en estas preguntas nosotros, porque no las está haciendo Darcio Carlos, las está haciendo nuestro Señor Jesús. Así es. Si nosotros leemos todo el capítulo 13 del libro de Mateos, usted va a ver que Jesús empieza en primer versículo a hablar de parábolas y viene por todo el capítulo 13. Hablar de parábolas, como hablamos ya algunas veces, ¿no, Carlos? Que las parábolas son una enseñanza más fácil para que las personas puedan entender lo que Cristo estaba queriendo decir. Entonces, en este contexto vemos que Jesús viene hablando de parábolas, y cuando llega en el final, Jesús dice, "Oh, ok, Va un usted, examen, usted va un sabe, examen. sí, usted sabe
lo que estoy hablando? ¿Ustedes entienden esto? Y de verdad es una pregunta para nosotros que de verdad somos discípulos de Jesús o deberíamos ser discípulos de Jesús, de entender las enseñanzas, de aplicar las enseñanzas en nuestra vida y de multiplicar las enseñanzas para otras personas. Pero a mí no es, hermanos, hermano Darcio, es una pregunta que nos lleva realmente a pensar y a recordar de lo que está hablando el Señor Jesús. Y creo que todos hemos pasado, hermano, la experiencia en la escuela. Y cuando había un examen y nos preguntaban algo, inmediatamente nuestro cerebro comenzaba a recordar, como dices tú, el Señor Jesús les estaba preguntando acerca de estas enseñanzas, principalmente que Él les estaba dando a sus discípulos. Es como En si, este pasaje, es como si estuviera haciendo un examen, ¿verdad? correcto, un Dígame. examen dice, ok, son 7 parábolas en este capítulo, vamos a ver si entendieron todo. Ahora, Él no lo está haciendo con el propósito de avergonzarlos o con el propósito de hacerlos sentir mal, sino por lo contrario. Él lo está haciendo con el propósito de que ellos reflexionen sobre las enseñanzas de Jesús, que ellos reflexionen sobre la palabra de Dios, que ellos reflexionen sobre su relación y su comunión con Dios. Ahora, todas y cada una de las cosas que hablaba Jesús eran reveladas por Dios mismo, porque Él es Dios. La palabra de Dios que era enseñada a los discípulos en formas de parábolas, como lo dijiste tú, en una forma sencilla y entendible para todos, inclusive para nosotros hoy en día debe ser de esta forma. ¿Verdad? Ahora, si pensamos en un momento, cuando los discípulos tenían que contestar esta pregunta, porque era una pregunta que necesitaba la respuesta y el Señor Jesús ya estaba preguntándolas. Y como lo dije hace un momento, implicaba conocimiento, pero implicaba sinceridad. Pero también, y esto es lo más hermoso de nuestro Señor Jesucristo, la respuesta tenía que ser una respuesta que expresara lo que había o lo que hay en el corazón del discípulo. Como dije, no podía nadie engañar a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es Dios y no podíamos mentir. Ahora, hay un pasaje, permítanme, creo que mi computadora me frizó. Ok. Una de las preguntas que yo les hice, hermanos, es, ¿conocemos las escrituras? Porque esto es lo que estaba Jesús preguntándole. ¿Conocen lo que estamos hablando? Ahora, el propósito de esta pregunta, como ya lo dije, es descubrir lo que hay en el corazón, es saber si tú y yo ponemos atención a la palabra de Dios. ¿Por qué esto? Porque la palabra de Dios es el tesoro más grande y contiene tesoros nuevos y tesoros viejos, cosas nuevas y cosas viejas. Para muchos, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó y empezó hablando del amor de Dios, empezó hablando del perdón, cuando empezó hablando de la salvación, de una nueva oportunidad al pecador, para muchos era algo que jamás se había escuchado o jamás lo habían entendido, aun cuando el Antiguo Testamento lo decía. Para muchos hoy en día es así, inclusive para muchos cristianos. No han logrado llenar su corazón de esa riqueza que es la palabra de Dios. Y nosotros nos damos cuenta cuando los escuchamos hablar. Muchas veces, cuando ellos tienen conflictos con sus mismos esposos, esposas, con sus hijos, que no son capaces de perdonar, no son capaces de amar. Entonces el Señor Jesús
les está haciendo una pregunta, pero una pregunta que va a salir del corazón. La respuesta va a ser del tesoro de su corazón, porque dice la palabra que de la riqueza de tu corazón habla la boca. Esto es interesante, hermano Darcio, porque al igual que el Señor Jesús les llama a reflexionar en la pregunta, cuando vemos estos pasajes bíblicos que dicen que de la riqueza de tu corazón habla la boca, nos lleva a pensar, hermano Darcio, qué palabras tan edificantes salen de nuestra boca, qué palabras de tanta bendición, o qué podemos decir que puede ser un tesoro para otros, algo nuevo. Sí, de verdad nosotros hablamos demasiado, ¿verdad? Y muchas veces hablamos tonterías. Y como discípulos de Jesús debemos tener en cuenta todas las cosas que nosotros hablamos. Cosas que edifican a las personas, cosas que bendicen a las personas, porque de verdad tenemos que poner en nuestra cabeza que el Señor bendice a las personas a través de nuestra vida. Él nos usa para esto. Entonces, si nuestra cabeza, que llamamos de corazón, está llena de tonterías, ¿cómo el Espíritu Santo puede usar a usted y a mí si nuestra cabeza no está llena de las cosas del Señor? Pero pastor, yo tengo que hablar siempre del Señor. No, usted no tiene que hablar siempre del Señor, pero la mayoría de las veces sí. Pensar del Señor tiene que estar todo el tiempo, aunque Pero esté mira, trabajando, aunque esté moviéndose para un lado, ¿no? pero mira lo que dice, que tiene mucho que ver, Lucas 6:45, habla de esto que estás tocando tú especialmente y cómo nos tenemos que preocupar, hermano, por lo que decimos, por lo que hablamos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Este pasaje, hermano Darcio, tiene que llevarnos a reflexionar en lo que está diciendo el Señor Jesús, porque Él está tratando que los discípulos entiendan el gran tesoro que hay en sus enseñanzas, pero no solamente un tesoro para ellos. En Lucas 6:45 nos habla que es un tesoro también que podemos compartir con los demás. Pero imaginemos que yo no tengo nada nuevo que decir, no tengo ningún tesoro nuevo. Y las cosas viejas que sé no edifican. O muchas veces las cosas viejas que conozco, los valores, los principios que me han enseñado mis padres, el respeto, el amor a mis padres, el amor a los demás, hoy en día, por la forma de pensar, por la forma de vivir, cambia. Pero son principios y valores, enseñanzas que nos dieron nuestros padres que tienen un valor, que son un tesoro. ¿Por qué son un tesoro? Porque esto es lo que va formando al ser humano. Esto es lo que va dando una identidad y un parecido a nuestro Señor Jesús. Porque Dios nos ama, porque Dios nos perdona, porque Dios nos cuida, porque Dios nos protege. Y si vemos, tiene mucho de parecido con esas enseñanzas, con esas eh, palabras que Dios nos habla. Porque nuestros padres siempre nos hablaron cosas buenas, nos enseñaron cosas buenas. Ahora el versículo 45 de Lucas dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Esto es lo que Jesús quería escuchar
y quería saber qué había en el corazón de sus discípulos. ¿Qué tesoro tenían? Si tenían cosas buenas, cosas nuevas o cosas viejas. Esto nos habla, hermanos, que la palabra de Dios tiene que ir cambiando todos aquellos conceptos que yo tenía. Esto nos habla que la palabra de Dios tiene que ir llenando nuestro corazón para que cuando la pongamos en práctica, tú y yo tengamos en abundancia. Porque es lo que dice al final, porque de la abundancia de la boca abra el corazón. La respuesta que demos debe ser comprobada con nuestro servicio en la obra de Dios, porque es un reflejo, lo que hay en mi corazón, agradecimiento, amor, obediencia, respeto, consagración, santidad a Dios, se va a ver reflejado en mi vida de servicio, en cómo yo sirvo a Dios, pero también en cómo yo sirvo a los demás. Ahora, aquí, el Señor Jesús, al hacer esa pregunta, estaba preparando a sus discípulos para una misión y una nueva forma de vida. Por ello, les hacía esta pregunta que les llevaba a reflexionar, pero también que abría o expresaba lo que había en su corazón, en el corazón de sus discípulos. Ahora, la respuesta que dan ellos, volviendo a Mateo, el mismo versículo, capítulo 13, versículo 51, al final, la respuesta que dan ellos es, sí, Señor. Es una respuesta que es el reflejo de una comunión con Cristo Jesús. Es una respuesta que es el reflejo de un caminar junto con Cristo Jesús, sus discípulos. Pero también es una respuesta que muestra confianza. Al responder sí, se estaban comprometiendo los discípulos a seguir, a obedecer, preparándose para la obra que Cristo Jesús estaba poniendo en sus manos. Pero también se estaban preparando para poder imitar a Cristo Jesús, a su Señor. Ahora, hermano Darcy, esto es interesante porque cuando ellos dicen, sí, Señor, están declarando primero que Jesús es su Señor, es su autoridad y que ellos se someten a Cristo, que están dispuestos a obedecerlo, hermano Darcio, a hacer todo lo que han aprendido. Esto es una realidad que muchas veces nos refleja en nuestra vida. De verdad, cuando hablamos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Señor es alguien que está arriba, que controla, aquel que da la dirección, aquel que dice, se sube, se baja, se va para izquierda, para derecha, para adelante o para atrás. Este es su Señor. Y Salvador, aquel en que nosotros sabemos que nos ha salvado de una vida destruida, de una vida, de una eternidad en el infierno con el diablo y sus demonios. Entonces, este es nuestro Salvador. Pero muchas veces esto nos refleja en nuestra vida porque lo tenemos como, mira, si tengo necesidad, yo pido a Él. Si no tengo necesidad, me olvido de Él. Entonces, de verdad, nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos primero que tenerlo como Señor, después como hermano, después como el proveedor de nuestras necesidades, ¿no? Ahora, algo muy importante que no podemos dejar pasar es que la respuesta de ellos, como dices tú, hablaba de confianza, pero no confianza en ellos, confianza en lo que habían aprendido. Sí. Ahora la pregunta para nosotros, hermano Darcio, es,
nosotros podemos responder que sí a nuestro Señor Jesucristo, que sí entendemos las Escrituras y lo que ellas enseñan, que sí hemos podido encontrar en la palabra de Dios esas cosas nuevas y esas cosas viejas, esos tesoros que Dios ha puesto en tus manos a través de Cristo Jesús y que hoy son revelados a ti y a mí a través del Espíritu Santo. Podemos contestar que sí. Recuerda que al igual que los discípulos, tenemos que ser sinceros, porque no estamos respondiendo a Darcy o a Carlos, estamos respondiendo a Dios. Entonces, si Dios te preguntara hoy, ¿entiendes las Escrituras? ¿Entiendes lo que ellas enseñan? La respuesta de Dios, perdón, la respuesta que Dios espera de ti y de mí es la misma que Cristo Jesús esperaba de los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Por varias razones, hermano, pero la más principal es porque el Maestro es Dios mismo, es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Y al igual que los discípulos tenían a Cristo y tenían el Antiguo Testamento, nosotros tenemos hoy toda la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que es cristiano, todo aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, la respuesta debe ser sí, sí, Señor. Entiendo las Escrituras, entiendo lo que ellas enseñan, pero antes de responder, debemos de pensar. ¿Por qué debemos de pensar? Porque la declaración, sí, Señor, como ya lo mencionamos, reconoce la autoridad de Jesús en tu vida, pero también declara que estamos listos para seguir adelante, para obedecer a Dios. Entonces, esta pregunta requiere, hermanos, de un autoanálisis. Que tú y yo, al igual que los discípulos, yo me imagino, hermanos, hermano Darcio, que por un momento, cuando el Señor Jesús les preguntó a los discípulos, hubo un silencio y ellos se quedaron, porque es una pregunta importante, porque era una pregunta que le estaba haciendo su Señor, nuestro Dios. Y sabían que Jesús, el Señor Jesús, sabía todo, conocía todo. Ahora, cuando nosotros declaramos que entendemos las Escrituras, que entendemos lo que las Escrituras enseñan, nuestro Señor Jesús espera más, o una respuesta más real, no solamente de palabra, una respuesta de hechos que compruebe. Santiago capítulo 1, versículo 22, mira lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. Esta era realmente la pregunta que Jesús les estaba diciendo. A ver, ustedes ya han escuchado la palabra. Ahora, si en verdad la han escuchado, si en verdad la han entendido, tienen que hacer algo, porque ya la palabra de Dios está haciendo algo en tu vida. Y es tan grande ese milagro que está haciendo la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, que tiene que verse reflejado afuera. Cuando tú compras un carro nuevo, cuando tú tienes algo nuevo, inmediatamente te lo pones y lo luces, lo enseñas a otros. Pero algo viejo, no sabes enseñarlo.
Ahora, ambas cosas, lo nuevo y lo viejo, tienen que mostrarse. Pero ¿sabes cuándo se muestran? Cuando son un tesoro para ti. Cuando tú te das cuenta del valor que ellas tienen. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta realmente del valor y de la importancia que tiene, nosotros podemos mostrarla a los demás. Podemos ser hacedores, no solamente oidores. Volviendo a Mateo capítulo 13, versículo 52, veamos lo que dice. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Qué interesante esto, hermanos, de verdad lo que el Señor Jesús les dice a continuación a sus discípulos. Dice, por eso, todo escriba docto. ¿Quién eran los escribas? ¿O qué es un escriba docto? Aquí está hablando de alguien que conoce realmente la palabra de Dios, que la estudia realmente, que la enseña. Los escribas eran encargados de enseñar la palabra de Dios a los demás y estaban encargados de estudiar la palabra de Dios, de escudriñarla, no solamente para poder enseñarla, para poder aplicarla en sus vidas, pero también los escribas eran aquellos que tenían en sus manos, no sé si decir en su corazón, pero tenían que tener en sus corazones las verdades de Dios. Ahora aquí dice que era docto, que era un maestro o era entrenado o conocía el reino de Dios, la palabra de Dios. Esto es interesante, porque el Señor Jesús, al decir esto, también les está comparando a los discípulos como un escriba, como un maestro. Ahora también es importante esto, porque cuando Jesús pregunta a sus discípulos, es porque viene el tiempo de poner en práctica todo lo aprendido. Esto era lo que hacían los escribas. Ellos estudiaban, escudriñaban las escrituras y la enseñaban. Ahora, como ya lo dije, un escriba docto en el reino es un escriba que es docto, una persona que es eh, que conoce las escrituras, que es un maestro. Es difícil aplicar esta palabra porque realmente el único maestro que debemos de tener es Cristo Jesús. No sé si estés de acuerdo conmigo, hermano Darcio, pero tanto tú como yo y muchos otros que enseñamos la palabra, aquellos grandes predicadores, aquellos grandes hombres de Dios, sin Cristo no son nada, no somos nada. De verdad, Sin Cristo, sin la palabra de Cristo, tú y yo no sabemos nada. sí, de verdad, si Cristo no es el centro de nuestra vida, nuestro conocimiento es vano. Vimos los escribas, eran doctores, profesores, eran aquellos que hacían las copias de la Biblia. Entonces deberían conocer la voluntad de Dios, deberían saber cómo Dios manejaba las cosas, cómo Dios actuaba. Eso pasa con usted y conmigo. De verdad, nosotros somos escribas, no escribimos, pero aprendemos y enseñamos. Si Pero no, no somos los maestros. El maestro es Cristo. sí, sí, pero aprendemos e enseñamos y aprendemos de la palabra del Señor y con la revelación del Espíritu Santo la enseñamos, no porque nosotros somos muy buenos y sabemos todas las cosas, más porque tenemos el Espíritu Santo y Él nos usa, ¿no?
Sí, esta es la verdad y no tenemos que quitar esto. Y los discípulos por esto respondían sinceramente y el Señor Jesús por esto hace esa comparación para con ellos, para que ellos entendieran la importancia, para que ellos entendieran el significado. Ahora, hay un pasaje que quisiera compartir con ustedes, Deuteronomio, capítulo 11, versículos 18 y 20, versículo 18 solamente, perdón. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Qué interesante, hermanos, hermano Darcio, que en Deuteronomio, la instrucción de Dios al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los escribas, a todo aquel que era judío, era que tenían que tener la palabra de Dios, los mandamientos de Dios grabados en el corazón, en el alma, atados en la mano. Y esto era lo que hacían, se los ataban en las manos. Muchas veces lo tenían en la frente. ¿Por qué? Porque de esta manera les recordaba su relación con Dios. Porque de esta manera les recordaba. Fíjate qué interesante que Dios quería mostrarse a ellos. Que el deseo de Dios es que ellos le conocieran. Ese es el deseo de hoy en día de Cristo. Que tú y yo amemos de tal manera su palabra que sea un tesoro. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Que sean un tesoro para ti, para mí. Un tesoro que esté grabado en tu corazón, en tu alma. Pero también un tesoro que lo lleves en tus manos, que lo puedas lucir. Que esté delante de ti todo el tiempo. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que hacían los escribas. Esto es lo que hacían los judíos. Y me imagino, no sé mucho hoy en día de verdad de la cultura judía, quizá tu hermano Darcio nos puedes compartir, pero me imagino que hoy en día siguen practicando mucho estas instrucciones de Dios, porque los podemos ver que ellos son realmente muy religiosos y estrictos en cuanto a las enseñanzas que Dios les dejó. De verdad, ellos siguen lo Antiguo Testamento como Dios lo puso. Hoy tenemos los judíos normales, los judíos ortodoxos y los judíos cristianos. Los normales son aquellos que no tienen ninguna religión. Los ortodoxos son aquellos que están firmes llevando la palabra del Señor del Antiguo Testamento. No reconocen a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y tenemos hoy los judíos cristianos, que son aquellos que conocen el Antiguo Testamento, viven parte de él, pero creen que Cristo es lo Mesías, lo esperado. Entonces cree en todas las promesas, cree en la vida eterna, creen que ya está consumado todas las cosas, ¿no? Ahora qué interesante, ¿no? Que ellos que son el pueblo que Dios escogió hace miles de años, con el que Dios hizo un pacto, eh, especialmente a través de Abraham, lo podemos ver a través de la historia, Moisés, Job, Jacob, y podemos seguir David, podemos mencionar todos estos grandes hombres con los que Dios de alguna otra forma hizo un pacto y les reveló la grandeza del pueblo que Dios había escogido. Es interesante que ellos al día de hoy, después de miles de años, sigan tan fieles a ese mandato. Pero algo que es triste, y es triste porque es el pueblo de Dios, que el Nuevo Testamento no lo tengan como ese tesoro de mismo valor que el Antiguo Testamento. Ahora,
Tristemente pasa lo mismo hoy en día con los cristianos, hermano Darcio. Igual. Hay iglesias que solamente predican el Nuevo Testamento y se olvidan del Viejo Testamento, pensando que ya eso quedó atrás, que fue todo exclusivamente para el pueblo judío. Y ahí nos engañamos porque se nos olvida que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es revelada por Dios, es la persona de Dios, la naturaleza de Dios, mostrándose en palabra a los hombres. Mas igual, lo revés también es verdad. Tiene hoy muchas iglesias cristianas que están atadas de las leyes del Antiguo Testamento, que no reconocen Actos 2, Hechos 2, que no Hechos 2. reconoce la venida de Cristo, que no reconoce los 2 mandamientos del Señor Jesús. Son iglesias supuestamente cristianas, que tiene todos los adornos que tenía en el templo, como el candelabro, todas las cosas que eran cultuadas en el pasado, siguen haciendo hoy. Mira, si Jesús vino para cumplir la ley, nosotros no estamos más debajo de la ley, sin de la gracia. Tenemos cosas de la ley que no podemos nos olvidar, pero tenemos que entender que Cristo está arriba de todo. Ahora qué interesante, hermano, esto, porque estamos hablando de dos pueblos, se podría decir el pueblo judío y el pueblo cristiano de hoy en día. Y cómo entre ambos hay diferencia. Pero fíjate qué interesante que cuando el Señor Jesús habla esto a sus discípulos, solamente se los habló a los 12, a los que estaban con él. No se les habló a la multitud que estaba, porque había multitudes que lo seguían. Y Sí. no les hizo esta pregunta a ellos. Por esto es interesante, importante este pasaje, porque le está haciendo la pregunta a quiénes, a todos aquellos que pueden encontrar el tesoro. Ahora, para poder encontrar ese tesoro, es necesario tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esto es importante. La misma palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, hermano Darcio, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces, para poder encontrar ese tesoro, o esos tesoros viejos y nuevos, esas cosas viejas y nuevas, es necesario tener a Cristo Jesús como qué, como Señor y Salvador. Esa es la única forma. Los judíos trataban, en su esfuerzo, de encontrar esas cosas nuevas, esas cosas viejas, esos tesoros viejos, esos tesoros nuevos en las escrituras, pero lo hacían con sus fuerzas. Pero se necesita que Dios sea el que nos la revela. Algo importante en el versículo, volviendo a Mateo, al versículo 52 del capítulo 13, es que el Señor Jesús hace una comparación entre los escribas o con el escriba con un padre de familia. Es interesante esta comparación, hermanos, porque sabemos que un padre de familia tiene responsabilidad, tiene amor, y estas dos cosas son necesarias para poder encontrar los tesoros escondidos y estar dispuestos a compartirlos. Mira, qué comparación, hermanos, y enseguida me das tu opinión, hermano Dacio, qué comparación tan hermosa, podría decir yo, tan importante o tan fácil de entender hace el Señor Jesús entre un maestro de la ley o un maestro docto y un padre de familia. Mira, un padre de familia tiene una responsabilidad. El escriba o el maestro de la ley tiene una responsabilidad. Un padre de familia cuida y protege a su familia, a aquellos que ama. El escriba tenía que cuidar y proteger al pueblo de Dios, enseñando la palabra de Dios. Un padre de familia da lo mejor a sus hijos.
el escriba o el maestro de la ley estaba dando lo mejor que era la palabra de Dios al pueblo de Dios, para que la entendieran. Un padre de familia se preocupa por enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y estamos hablando de padres cristianos. En el mundo secular no es así. Pero es una comparación, hermanos, hermano Darcio, muy interesante que está haciendo nuestro Señor Jesús. De verdad, el Señor le habla acá de una responsabilidad, de un comprometimiento, de estar involucrado con la gente, con la palabra, con Dios. O sea, no se puede separar. Vamos a separar, no, una cosa, otra cosa. No, 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 no. Jesús está diciendo cómo todo está involucrado, cómo todo está junto, cómo todo tiene que caminar. Y de verdad, el padre de familia tiene su responsabilidad y tiene que se preocupar en enseñar la palabra de Dios. Y una cosa que nosotros hablamos mucho es que la mejor enseñanza es usted vivirla. Viva la palabra del Señor, es la mejor enseñanza, porque hablar no va a dar los resultados que daría usted viviendo la palabra de Dios. Ahora, antes de irnos, hermanos, hermano Darcio, yo quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, nuevamente, ¿has podido encontrar los tesoros que Dios tiene para ti en su palabra? Ya no estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando en su palabra por completo. ¿Estás preparado para la prueba? Porque este era el reto para los discípulos. Señor Jesús les hacía la pregunta, pero más que esperar conocer si habían entendido o no las enseñanzas de él, les estaba diciendo, ¿están preparados para poner por obra aquello que han aprendido? ¿Estás preparado tú? Cristo Jesús espera una respuesta de ti y de mí, al igual que esperaba una respuesta de sus discípulos. Pero también aquí hay una verdad, hermanos, hermano Darcio, muy interesante y muy importante. Es que el tesoro de Dios está en nuestras manos. Dios lo ha puesto en nuestro lenguaje, a nuestra disposición. Y ese tesoro permite que Cristo Jesús lo ponga en tu corazón y en mi corazón. Qué hermoso que Dios mismo nos da esos tesoros, esas cosas nuevas y viejas que son tan valiosas para que tú y yo podamos encontrar la vida eterna, para que tú y yo podamos tener una relación con Cristo Jesús. Entonces, al final, si logramos encontrar esas cosas valiosas en la palabra de Dios, quiere decir, hermano Darcio, que estamos preparados y estamos listos para responder que sí. El Señor espera que nosotros respondamos que sí, porque de verdad estamos llenos de conocimientos, llenos de prédicas, llenos de enseñanzas, llenos de estudio, y no nos movemos. Y el Señor espera que nosotros nos movemos. El Señor espera que nosotros enseñamos, que nosotros hacemos discipulado. Discipulado es caminar con la persona, enseñarla a vivir esta palabra. Entonces, esto depende de usted y de mí. Esto no depende de Dios. Cuando Dios quiera, Dios quiere ahora. Y nosotros ya tenemos todos los recursos en nuestras manos.
de verdad, si usted aún tiene alguna duda y tiene alguna pregunta y quiere hacerlo, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico, a través del WhatsApp o de las redes sociales. Y nosotros juntos vamos a buscar en la Biblia la respuesta que usted necesita. No la respuesta que usted quiere, más la respuesta que la palabra del Señor va a nos dar. Dar a usted y a mí también. ¿Ok? La próxima semana vamos a estar viendo la parábola del constructor de la torre, que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo de 28 a 30. Va a ser un nuevo estudio, una nueva parábola. Esperamos que usted pueda leer antes de estarmos juntos aquí. Y te esperamos en viernes, en el mismo horario, para que podamos estar juntos estudiando y aprendiendo la palabra. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, de traer este estudio tan bendecido. Bendiciones y que Dios nos acompañe y les acompañe siempre. Amén. Quiero recordar que en el próximo domingo vamos a tener a las 6:15 de la mañana los servicios de resurrección. Mira, Carlos, ya está contento. ¿Ah? Tempranito. Sí, tempranito, se quiere. Vamos a tener Santa Cena, si quiere, venga con nosotros. El servicio va a ser en español y va a ser un servicio muy rápido, solamente para que nosotros podamos entender un poco más de lo que fue la resurrección de Cristo. Y usted no está invitado. A las 6:15 de la mañana vamos a estar mandando la invitación a usted. Si usted quiere, venga con nosotros. Si usted es dormilón, quédate en la cama y después vea los videos que vamos a poner para que usted pueda compartir con nosotros. Amén. Y domingo vamos a tener el servicio normal. Servicio En familia, de adoración en familia a la noche. Estamos juntos en nombre de Jesús. ¿Ok? Que usted tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones.